queridos hermanos. Que tenga un bonito día, bonita tarde, bonita noche. Una vez más queremos compartirles una porción de la palabra de Dios donde vamos a encontrar en este día en 2 de Samuel en su capítulo 24. A todos aquellos que van a reproducir, que van a compartir, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga fortaleciendo para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, lo que es el orgullo. El orgullo no podemos palparlo, el orgullo no podemos tocarlo, pero es algo de que la persona o muchas personas tienen o tenemos este orgullo, y este orgullo que tiene la persona afecta en lo lado espiritual. En cuanto Dios ve esto, en cuanto Dios empieza a ver fruto de un egoísmo, de un enaltez o de algo de que el orgullo nos ataca, entonces mira cómo pasó en la vida de David. David, él hizo algo que no le pareció bien ante el Dios Todopoderoso. 2 de Samuel capítulo 24, donde podemos ver, mis queridos hermanos, vino palabra de Dios a David y podemos leer desde el principio. Dice la palabra de Dios de esta manera: y volvió a encender la ira de Dios contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba en él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Ahí donde empezó en el tiempo en su vida del rey David, donde él mandó a sus ejércitos, mandó a todos que lo están gobernando en ese entonces, mandó a hacer un censo para conocer el número de sus ejércitos, para conocer el poder, en otras palabras, que tiene. Pero no era la voluntad de Dios, sino que al hacer esto provocó, aleluya, y se enorgulleció David, porque David escribió muchos de los salmos que refleja la voluntad, que refleja la fe, la confianza en Dios Todopoderoso en su totalidad. Pero luego en este episodio donde David, aleluya, empieza a hacer un censo y empieza a ver, aleluya, las tribus, su pueblo tan numeroso que son. En otras palabras, David se empieza a orgullecer y confía más en la fuerza del ser humano y no en la fuerza del Dios Todopoderoso. David entonces cree en su poder, cree en su autoridad, y los siguientes versos nos dice de que al Dios Todopoderoso no le agradó esto, a pesar de que un hombre ha escrito o escribe muchos de los salmos, pero él refleja otra manera en lo lado espiritual. Nos sigue diciendo el texto: empezaron a recorrer todas las tribus, a toda la ciudad, todo en el dominio de él. En el versículo 11 dice: y por la mañana, dice, cuando David se hubo levantado, dice, vino palabra de Jehová a él por profeta Gad. Y luego viéndote, dice, viniendo a David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas que te ofrezco, tú escoges una de ellas para que yo haga. Mis queridos hermanos, habla Dios a través del profeta, y el profeta va y dirige a David. Llega a David y le dice a David: el Dios Todopoderoso me ha enviado en esta hora, en este momento, para decirte, así ha dicho Dios. 3 cosas que yo haré
pero que David escoja cuál es el que yo voy a hacer, dice Jehová de los ejércitos. Y empieza a preguntar David cuáles son esas tres cosas. Pero estas tres cosas provocó el orgullo de David. Entonces el profeta llegó a David y le dice a David: escoja usted, piénsalo y luego me dirás. Así yo voy a decir al Dios Todopoderoso. Entonces las tres cosas que provocó la ira de Dios sobre el pueblo de Israel en el tiempo, en el reinado de David. Le dice a David, aleluya, ¿será que va a tener 7 años de hambre sobre Israel, sobre la tierra? ¿O que huya 3 meses de sus enemigos? Y Dios permitirá que sus enemigos le persiguen a él. ¿O va a haber 3 tiempos también de peste sobre la tierra? Mira cómo provoca el orgullo ante el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros expresamos orgullo espiritual, orgullo en una y en otra forma, provocamos la ira del Dios Todopoderoso, provocamos el enojo del Dios Todopoderoso. Acordemos, David estaba él incitando, estaba él escribiendo salmos de confianza en Dios, salmos de garantía en el Dios Todopoderoso. Pero luego él comete este error, comete esta flaqueza espiritual y confía en los hombres, confía él en su propia fuerza. Cuando el profeta le dijo, piénsalo y me dirás, David reconoce él, David se autoevalúa. Estas cosas ha venido porque yo le he fallado al Dios Todopoderoso, dice David. Y mira lo que hizo David, mis queridos hermanos, en los siguientes versos. Versículo 14 dice: entonces David dijo a Gad el profeta: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombres. Reconoce David que ha fallado y le dice al vidente: estoy en angustia, aquí ya no hay salida. Si yo digo que haya 7 años de hambre, seguro que el pueblo morirá. Y si digo que me persiguen mis enemigos, no podré resistir. Y si escojo la plaga, mucha gente morirán y me odiarán, porque van a saber que yo soy el provocador de esta. Y dice David, vuelva a recapacitar David de lo que había escrito, de lo que había confiado en el Dios Todopoderoso. Entonces dice al vidente: mejor que caigamos en manos del Dios Todopoderoso. Que en otras palabras, mejor que Dios Todopoderoso nos castiga y no caigamos en manos de hombres. Porque si mis enemigos me persiguen, caeremos en manos de ellos. Y si viene hambre, moriremos. Mejor que se haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era lo que hizo Dios sobre la faz de la tierra? Versículo 15 dice: y Jehová envió, dice, la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, dice, desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Por ser orgulloso delante del Dios Todopoderoso. Y a pesar de no que delante de los hombres, peor sería delante de los hombres y delante de Dios, que obviamente todo lo que confiesa nuestra boca viene de nuestro corazón.
Mis queridos hermanos, cuando provocamos la ira del Dios Todopoderoso y cuando nos vienen problemas, vienen circunstancias, vienen cosas duras en nuestra vida, reflexionemos y no culpamos a otros. Porque muchas de las veces lo que hacemos, mis queridos hermanos, como humanos que somos también, culpamos a alguien, a alguna. Pero es mejor también aprender de David de esta forma sobre lo que él dice, que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios envió peste. En otras palabras, envió una enfermedad, envió una pandemia sobre el pueblo de Israel. Y murieron mucha gente, mucha gente, tanto niños, mujeres y hombres. Entonces, pero la confianza de que dijo o pronunció nuevamente, David dice que caigamos en manos del Dios Todopoderoso, pero no en manos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Porque sabía David y reconoció David que Dios tiene gran misericordia. Y envió esta peste el Dios Todopoderoso y mandó un ángel también para destruir todo el pueblo de Israel, para quemarlo en toda manera. Y ha descendido el ángel de Jehová en una cumbre, en el monte, aleluya, que podemos ver, dice en el versículo 15, 16 dice, y cuando el ángel dice, extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, dice, Jehová se arrepintió de que aquel mal y dijo al ángel que destruirá al pueblo, basta ahora y detente, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Auruna de Jerusalén, que actualmente, según las investigaciones, donde está la mezquita. Allí paró el ángel para destruir todo el pueblo de Israel. Pero Dios se había arrepentido, porque David también confió nuevamente y reconoció que estar en manos de Dios, uno se salva, uno puede obtener más vida todavía. Si hubiera escogido, aleluya, David los 7 años de hambre, y sin que había ahorrado, sin que había acumulado alimentación el pueblo, de seguramente morirá. Y si había escogido, y si hubiera escogido David los 3 meses de guerra, más y mucha gente morirán y se quedarán sin gente, y el pueblo de Israel se hubiera destruido hace mucho tiempo. Pero David confió nuevamente en el Dios Todopoderoso, a pesar de su error, a pesar de su orgullo interno, externo, clamó y dio confianza en Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso lo detuvo el ángel que estaba a punto de destruir el pueblo de Israel. Dios le dijo, detente. Se había arrepentido Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, todo lo que cometemos delante del Dios Todopoderoso, si reconocemos, Dios tiene grandes misericordias. Como dijo David, que caigamos en manos de Dios, porque Él tiene muchas misericordias. Cada mañana son nuevas las misericordias de Él. Cada día es un regalo del Dios Todopoderoso. Cada momento que pasa es una bendición que Dios nos ha dado. Y se detuvo el ángel y no lo pudo destruir y no lo quiso destruir. Versículo 17 dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, para poder salvarlos a las generaciones venideras, para poder salvar a su familia, para poder salvar, aleluya, a todos los que nos rodean.
a que venga la mano del Dios Todopoderoso a destruir. Lo que hizo David, mis queridos hermanos, reconoció su pecado, su error. Pero no lo reconoció solamente en él mismo, sino que se dirigió al monte donde estaba el ángel y le dice al ángel: no lo hagas, no lo destruyas. Toda la gente, todas las ovejas, todas las cabras, todos los bueyes, toda la posesión del pueblo de Israel, ellos no han hecho nada. Soy yo el que dijo que se hiciera el censo. Soy yo el que se enorgulleció bastante. Soy yo el pecador. Yo soy el que cometió el pecado. Que venga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Mira, mis queridos hermanos, David también fue un valiente de afrentar, de estar parado, aleluya, y escuchar y ver la realidad. Un David poderoso, un David valiente que supo, aleluya, que supo él decir la verdad, que supo él, aleluya, afrentar lo que había él encendido, la ira del Dios Todopoderoso. Y le dijo al ángel: soy yo el que cometió el pecado. Que tu mano poderosa, que toda la destrucción, la maldición caiga sobre mi vida. Cuando nosotros nos aferramos delante de Dios y le decimos a Dios, confrontamos en la justicia de Él y decimos a Él: castígame a mí y no a mis hijos, y no a mi familia, y no a los que me rodean. Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que falla muchas veces. Cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados, Dios tiene gran misericordia. Nos sigue diciendo el versículo, aleluya, el versículo dice: y Gad dice, vino a Jehová aquel día y dijo: sube y levántate, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna de Jebuseo. Vino palabra nuevamente y le dice Dios al profeta a que le dijera a David: donde viste el ángel, para poder resumirlo, sube nuevamente y construye un altar ahí para Dios, en que podemos nosotros pedir perdón y obtener misericordia del Dios Todopoderoso. No solo arrepentir, no solo reconocer nuestros pecados, también levantar un altar de adoración, levantar un altar de gratitud al Dios Todopoderoso. En otras palabras, si cuando Dios nos perdona, debemos de seguirlo, debemos de adorarlo, debemos de reconocer a Él y para siempre. Mandó, aleluya, el profeta también a David: vaya y sube y construye un altar solo para Dios, solo para Él, porque Él tuvo gran misericordia y no destruyó por su totalidad el pueblo de Israel. Versículo 21 dice: a Arauna dijo: ¿por qué viene a mí, Señor el rey, de su siervo? Dice: David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dice a David: tome, dice, y ofrezca mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos, dice, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. En otras palabras, le ofrecieron a David todos los utensilios. Le ofrecieron la tierra, le ofrecieron la leña, le ofrecieron los animales para ofrecer y para levantar un altar para Dios,
Para poder resumirlo, David dijo al dueño de la tierra, al dueño donde quería edificar este altar. El hombre lo quería regalar a él porque escuchó que es para Dios. Los bueyes se le regalaría a él porque escucharon de que es para Dios. Pero David, demostrando que reconoció sus pecados, reconoció su error, le dijo, David respondió, yo tengo que comprar todo esto. Yo tengo que obtener esto con mis propias fuerzas, con mi propio trabajo. Y no regalado lo que voy a ofrecer al Dios Todopoderoso. Mira, mis queridos hermanos, nos lleva un punto de vista de que cada vez que ofrecemos sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de gratitud, tiene que nacer de nosotros. Tiene que nacer, tenemos que sacrificar y ganar todo lo que ofrecemos al Dios Todopoderoso para que sea aplacado la ira, para que Dios lo ve también el sacrificio de cada hombre, de cada mujer. Pero si lo agarramos en otra parte sin costar, aleluya, ninguna cosa, lo estaríamos utilizando las cosas, la gente, para bienestar nuestro. Pero lo que está buscando Dios en nosotros, que salga de nuestro corazón, que salga de nuestras propias fuerzas, que salga en nosotros mismos, para que sea recompensado, para que sea recibido agradable y perfecto delante del Dios Todopoderoso. Versículo 24 dice, y el rey dice a Araúna, no sino porque precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, dice, a mi Dios, holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró, dice, la era y los bueyes por el 55 plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificio y los holocaustos y ofrendas. Y dijo, que cesa la plaga y que la paz sea sobre Israel. Así debemos nosotros hacer como pueblo cristiano, como cualquier hombre que quiere reconocer sus pecados, arrepentir delante del Dios Todopoderoso. Nos da y nos garantiza lo que es el buen sacrificio delante del Dios Todopoderoso. Pero cada vez que le fallamos a Dios, debemos de insistirle a Él que nos perdone y de reconocer nuestros pecados. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Así que si fue de bendición esta palabra, y que la honra y la gloria sea para el Dios Todopoderoso, para su pueblo y a todos aquellos que nos están viendo, a los que van a ver, Dios me los siga bendiciendo, Dios me los sigue honrando, y Dios bendiga a nuestros pastores, a los hermanos de la iglesia y a todo el mundo entero. Sigamos adelante en santidad, sigamos adelante buscando la gloria de Dios.